I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana makes car selling fast and easy from start to finish. Enter your license plate or VIN and get a real offer in seconds, down to the penny. If you accept, Carvana will come pick up your car from your driveway. Or you can drop it off at one of our car vending machines. Either way, you get paid instantly. It's fast, transparent, and 100% online. Car selling that saves your time. That's Carvana. Carvana. Pickup fees may apply. Imagina un vasto libro lleno de sabiduría. Un libro que ha guiado generaciones y generaciones en su viaje espiritual y moral. Este libro es la Biblia, un faro de luz para aquellos que buscan vivir una vida llena de propósito y paz. Entre sus muchas enseñanzas, hay un tema que resalta por su profunda relevancia y sus advertencias claras: la lujuria. La lujuria, ese deseo ardiente y descontrolado por placeres sexuales, se presenta como una fuerza poderosa pero destructiva. Es como un río caudaloso que, si no se contiene, puede desbordar y arrasar todo a su paso. En las páginas de la Biblia, la lujuria es retratada como un pecado que desvía a las personas del camino recto, alejándolas de una vida centrada en Dios y en la santidad. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos versículos que nos advierten sobre los peligros de sucumbir a la lujuria. Estos versículos no solo nos alertan, sino que también nos ofrecen una guía clara sobre cómo podemos vivir una vida pura y santa, cómo podemos construir una barrera fuerte contra esos deseos que amenazan con desbordarnos. En este video te llevaremos en un viaje a través de 20 versículos seleccionados que iluminan las enseñanzas de Jesús sobre la lujuria. Descubriremos juntos cómo estas palabras, llenas de amor y sabiduría, pueden transformarnos y ayudarnos a vivir una vida alineada con los principios de Dios. Acompáñanos en este recorrido y permite que estas enseñanzas profundicen en tu corazón, guiándote hacia una vida de pureza y santidad. Antes de continuar, por favor revisa que ya estés suscrito al canal. Estar suscrito al canal hará que no te pierdas ningún video, y esto es muy importante para que sigas escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios por hacer esto. Ahora continuamos. Número 1. Primera a los Tesalonicenses 4, 3, 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En primera a los Tesalonicenses 4, 3, 5, el apóstol Pablo aborda el tema de la santificación y la pureza sexual, enfatizando que la voluntad de Dios para los creyentes es su santificación, lo que incluye apartarse de la fornicación. Pablo subraya que la santificación no es simplemente una opción o un ideal abstracto, sino una expectativa concreta para todos los que siguen a Cristo. La santificación en este contexto implica un proceso de purificación y consagración a Dios. Es un llamado a vivir de una manera que refleje el carácter santo de Dios, abarcando todas las áreas de la vida, pero con un enfoque particular en la moralidad sexual.
Apartarse de la fornicación significa evitar toda actividad sexual fuera del matrimonio, reconociendo la santidad del cuerpo y la importancia de la pureza sexual. Pablo destaca que cada creyente debe saber tener su propia esposa en santidad y honor, lo que implica una relación matrimonial basada en el respeto mutuo y la devoción a Dios. El matrimonio es visto como una institución sagrada, diseñada por Dios para ser un reflejo de su amor y fidelidad. Mantener esta relación en santidad y honor significa que ambos cónyuges deben tratarse con respeto y dignidad, y que la relación sexual dentro del matrimonio debe ser una expresión de amor y compromiso, no de lujuria descontrolada. La comparación con los gentiles, que no conocen a Dios, es significativa. Pablo está llamando a los creyentes a diferenciarse de aquellos que no siguen a Dios, quienes pueden vivir conforme a pasiones desordenadas y concupiscencias. La concupiscencia, entendida como un deseo sexual intenso y desordenado, es opuesta a la pureza y la santidad. Los gentiles, en este contexto, representan una vida sin la guía y los mandamientos de Dios, lo que resulta en prácticas inmorales y deshonrosas. La voluntad de Dios es que sus seguidores no solo eviten el pecado, sino que vivan vidas transformadas por el Espíritu Santo, reflejando su carácter santo en cada aspecto de su vida, incluyendo su sexualidad. Este llamado a la santificación es un recordatorio de que los creyentes están apartados para un propósito especial y deben vivir de manera que honre a Dios. Número 2. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Es una de las enseñanzas de Jesús durante el Sermón del Monte y aborda la cuestión del adulterio desde una perspectiva más profunda que las leyes tradicionales judías de la época. En este versículo, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta declaración es significativa porque amplía el entendimiento del pecado de adulterio más allá del acto físico, abarcando también los pensamientos y deseos internos. En el contexto cultural y religioso de la época, el adulterio era considerado un pecado grave, pero la interpretación común se centraba principalmente en el acto físico de infidelidad. Jesús, sin embargo, introduce una nueva dimensión moral y espiritual. Él enseña que los pensamientos y las intenciones del corazón son igualmente importantes. Según esta enseñanza, el pecado no se limita a las acciones externas, sino que también incluye las actitudes y deseos internos. Al decir que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Jesús está subrayando la importancia de la pureza interna. La lujuria, definida como un deseo sexual intenso y descontrolado, se convierte en un problema no solo por sus potenciales consecuencias externas, sino por su impacto en la pureza del corazón y la mente de la persona. Jesús llama a sus seguidores a un estándar de santidad que va más allá de las acciones visibles, instándolos a mantener una integridad interna que alinee sus pensamientos y deseos con la voluntad de Dios. Este enfoque también enfatiza la responsabilidad individual en la lucha contra la lujuria. No se trata solo de evitar comportamientos externos inapropiados, sino de cultivar un corazón y una mente que estén en armonía con los principios de Dios. La mirada lujuriosa, según Jesús, es un indicativo de un corazón que necesita ser transformado y purificado. En lugar de simplemente reprimir acciones pecaminosas, se requiere una transformación profunda del ser interno. Además, esta enseñanza tiene implicaciones significativas para las relaciones interpersonales y la manera en que los individuos se ven y tratan entre sí. Al prohibir incluso los deseos lujuriosos, Jesús está promoviendo una cultura de respeto y dignidad
hacia los demás, reconociendo la humanidad y el valor intrínseco de cada persona. La lujuria, al objetivar a otros, deshumaniza y degrada tanto al objeto del deseo como a quien desea. Antes de pasar al próximo versículo, voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos mantenernos firmes para no caer en estas tentaciones carnales? Escribe tu respuesta aquí en los comentarios. Ahora continuamos. Número 3. Primera a los Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En Primera a los Corintios 6:18, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta declaración es una advertencia contundente sobre los peligros y las consecuencias de la fornicación, entendida como cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Pablo enfatiza que la fornicación es un pecado especialmente grave porque afecta directamente al cuerpo, que según la doctrina cristiana es templo del Espíritu Santo. Este concepto de que el cuerpo es un templo sugiere que el cuerpo debe ser tratado con el mismo respeto y reverencia que se tendría por un lugar sagrado. En otras palabras, la integridad física y espiritual del cuerpo debe ser mantenida y protegida. Al decir que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, Pablo diferencia la fornicación de otros tipos de pecados. Mientras que muchos pecados pueden tener consecuencias externas o afectar a otras personas, la fornicación tiene un impacto profundo y directo en la persona misma. Este pecado implica una unión física y emocional que, fuera del contexto del matrimonio, deshonra y degrada el cuerpo. Pablo considera que el acto de fornicar no solo viola un mandamiento de Dios, sino que también va en contra de la naturaleza misma del cuerpo como templo sagrado. Además, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo como templo para destacar la importancia de la pureza sexual en la vida del creyente. La unión sexual es vista como algo profundamente significativo y sagrado, diseñado por Dios para ser expresado dentro del matrimonio. Fuera de este contexto, se convierte en una distorsión del propósito divino y lleva a la persona a un estado de impureza y separación de la santidad de Dios. El llamado a huir de la fornicación implica una acción proactiva y decidida para evitar situaciones que puedan llevar a este pecado. No se trata simplemente de resistir la tentación cuando surge, sino de tomar medidas preventivas para mantenerse alejado de cualquier circunstancia que pueda conducir a la fornicación. Este consejo subraya la seriedad con la que Pablo, y por extensión la enseñanza cristiana, trata el tema de la pureza sexual. La advertencia de Pablo también tiene una dimensión comunitaria. En el contexto de la iglesia de Corinto, que enfrentaba numerosos desafíos relacionados con la moralidad sexual, este versículo sirve como una guía clara y directa para los creyentes. La fornicación no solo afecta al individuo, sino que también puede tener repercusiones negativas en la comunidad de fe, dañando las relaciones y comprometiendo el testimonio de la iglesia. Número 4. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 19, 21, el apóstol Pablo ofrece una lista de comportamientos que él denomina las obras de la carne, contrastándolos con el fruto del Espíritu que menciona en los versículos posteriores. Pablo comienza afirmando que estas obras son manifiestas,
lo que significa que son claramente reconocibles y evidentes en la vida de aquellos que viven de acuerdo con sus deseos carnales y no conforme al Espíritu de Dios. La lista comienza con pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El adulterio se refiere a la infidelidad dentro del matrimonio, mientras que la fornicación abarca toda actividad sexual fuera del matrimonio. La inmundicia incluye cualquier forma de impureza sexual, y la lascivia implica un comportamiento desenfrenado y desvergonzado en busca de placer sexual. Estos pecados sexuales son un reflejo de un corazón y una mente no sometidos a la voluntad de Dios y muestran una falta de respeto por el diseño divino de la sexualidad y el matrimonio. This is Charlie. He's my part rescue dog, part whirlwind. Half of his breakfast always ends up on the floor. And he leaves fur everywhere. That's why I grabbed the Bissell Power Clean Fur Finder. It's cordless, powerful, and actually finds fur you don't even see. If you've got a pet like Charlie, you've got fur everywhere. The Power Clean Fur Finder gets that. Discover how Power Clean Fur Finder makes pet cleanups effortless at Bissell.com. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Starting your business isn't just about opening the doors. It's keeping the dream you built secure. With New York Life, you get the financial guidance to make it real. Start today at nyl.com. La lista continúa con pecados relacionados con la idolatría y la hechicería. La idolatría es la adoración de ídolos o cualquier cosa que se coloca por encima de Dios en nuestras vidas. La hechicería se refiere a prácticas ocultas y mágicas que buscan manipular el mundo espiritual, desviando la confianza y la dependencia de Dios. Pablo también menciona pecados que dañan las relaciones interpersonales, como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Estos comportamientos fomentan la división y el conflicto dentro de la comunidad, erosionando el amor y la unidad que deben caracterizar a los seguidores de Cristo. Las enemistades y pleitos implican hostilidad y disputas, mientras que los celos y las iras reflejan emociones incontroladas que pueden llevar a acciones destructivas. Las contiendas y disensiones son causantes de divisiones dentro de la comunidad de fe, y las herejías se refieren a enseñanzas y creencias que distorsionan la verdad del Evangelio. Además, Pablo incluye envidias, homicidios, borracheras y orgías. La envidia es un deseo resentido de las posesiones o cualidades de otros y puede llevar a comportamientos perjudiciales. Los homicidios, por supuesto, son el extremo de la violencia contra otro ser humano. Las borracheras y orgías representan la indulgencia excesiva y descontrolada en el alcohol y el placer sexual, reflejando una vida dominada por el deseo de gratificación inmediata. Pablo concluye advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta advertencia subraya la gravedad de estos pecados y su incompatibilidad con la vida en el reino de Dios. Practicar estos comportamientos de manera habitual y sin arrepentimiento demuestra una vida no transformada por el Espíritu Santo y ajena a la voluntad de Dios. Número 5. Proverbios 6:25-26. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:25-26 ofrece una advertencia poderosa sobre los peligros de la lujuria y el impacto destructivo que puede tener en la vida de una persona.
El pasaje comienza con una exhortación clara. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Aquí, la Escritura aborda directamente el tema de los deseos internos y las tentaciones visuales. La advertencia de no codiciar la hermosura en el corazón subraya la importancia de controlar los pensamientos y deseos internos. Este consejo es esencial porque los pensamientos lujuriosos pueden llevar a acciones pecaminosas. Jesús mismo refuerza esta idea en Mateo 5:28, cuando dice que el mero acto de mirar a alguien con lujuria es equivalente a cometer adulterio en el corazón. La segunda parte del versículo advierte contra ser cautivado por los ojos de una mujer. La idea es que el encanto visual puede ser una trampa peligrosa, conduciendo a decisiones imprudentes y a la ruina moral y espiritual. Los ojos, en este contexto, simbolizan el poder de la seducción y la atracción física que pueden nublar el juicio y llevar a una persona por el camino del pecado. El versículo 26 explica las consecuencias de caer en la trampa de la lujuria. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esta declaración es una advertencia sobre las repercusiones tangibles y destructivas de sucumbir a la lujuria. La mujer ramera representa la tentación sexual y la promiscuidad. Al decir que el hombre es reducido a un bocado de pan, el proverbio indica que la lujuria puede llevar a la degradación y a la pobreza. Esto puede entenderse tanto literal como figurativamente. Literalmente, un hombre puede perder su fortuna, sus bienes y su posición debido a decisiones impulsadas por la lujuria. Figurativamente, su dignidad y su valor moral se reducen a nada, como un simple bocado de pan. La frase «La mujer caza la preciosa alma del varón» subraya el impacto profundo y devastador de la lujuria. No solo afecta el bienestar físico y material, sino que también corrompe la esencia misma de la persona, su alma. El término caza sugiere una trampa deliberada, implicando que la lujuria puede ser una fuerza insidiosa y calculada que atrapa y destruye a sus víctimas. La preciosa alma del varón representa su valor intrínseco y su integridad, que son comprometidos cuando cede a los deseos lujuriosos. Y antes de continuar, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, porque esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a muchas personas. Así que asegúrate de estar ayudando a difundir el Evangelio. Amén. Número 6. Job 31.1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31.1. Presenta un principio clave de la integridad personal y la pureza moral mediante la declaración de Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esta declaración surge en un contexto en el que Job defiende su carácter y su conducta ante Dios y sus amigos. Job está haciendo un compromiso consciente y deliberado para evitar incluso el deseo lujurioso, comenzando con sus pensamientos y miradas. La expresión «hice pacto con mis ojos» sugiere una decisión intencional y solemne de controlar lo que ve y, por extensión, lo que permite que influya en sus pensamientos y deseos. En el contexto cultural y religioso antiguo, hacer un pacto era una acción muy seria, implicando un compromiso firme y duradero. Job no solo está evitando el acto físico de adulterio o fornicación, sino que está tomando medidas preventivas para mantener su pureza interna. Controlar los ojos es una manera de controlar los deseos y pensamientos que pueden llevar a acciones mayores. La segunda parte del versículo, «¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?», amplía esta idea al señalar específicamente la tentación de mirar a una joven con deseo. En la sociedad patriarcal de Job, la mirada lujuriosa hacia una mujer joven y virgen
sería vista como una falta de respeto y una transgresión de las normas morales y sociales. Job reconoce el poder de la vista para influir en el corazón y la mente, y está comprometido a no permitir que sus ojos lo lleven al pecado. Este versículo subraya la importancia de la pureza y la santidad en la vida de un creyente. Job está determinado a evitar cualquier pensamiento o deseo que pueda comprometer su integridad y su relación con Dios. La mirada lujuriosa es vista no solo como una tentación externa, sino como una amenaza interna a la pureza del corazón. Al hacer un pacto con sus ojos, Job se está protegiendo de caer en la trampa del deseo desordenado y la lujuria. La declaración de Job también tiene implicaciones más amplias para la vida espiritual y ética de los creyentes. La pureza no es solo una cuestión de evitar acciones externas pecaminosas, sino de cultivar un corazón y una mente que estén alineados con los valores y principios de Dios. Esto requiere una vigilancia constante y un compromiso personal de evitar incluso las formas más sutiles de tentación. En un sentido práctico, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros sentidos y a ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas. En un mundo donde las imágenes y los estímulos visuales están omnipresentes, el llamado a hacer un pacto con nuestros ojos es más relevante que nunca. Nos desafía a ser intencionales en nuestras elecciones y a proteger nuestra pureza interior, reconociendo que lo que vemos puede tener un impacto profundo en lo que pensamos y en cómo actuamos. Número 7. Romanos 13:14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Ofrece una exhortación clara y práctica para vivir una vida que refleje la luz y la santidad del Evangelio. En estos versículos, el apóstol Pablo insta a los creyentes a andar como de día, honestamente, lo que implica vivir con integridad, transparencia y rectitud, características asociadas con la luz del día, en contraste con las actividades ocultas y pecaminosas que a menudo se llevan a cabo en la oscuridad. La metáfora del día sugiere una vida abierta y visible, que no tiene nada que ocultar y que está alineada con los valores de Dios. Pablo continúa enumerando comportamientos que deben ser evitados. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Estas conductas representan excesos y desórdenes que son incompatibles con una vida cristiana. Las glotonerías y borracheras reflejan una falta de autocontrol y una indulgencia excesiva en los placeres físicos que desvían a la persona de una vida de sobriedad y moderación. Las lujurias y lascivias abarcan deseos sexuales desordenados y comportamientos sexuales inapropiados que corrompen la pureza y deshonran el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Las contiendas y la envidia son actitudes y acciones que fomentan la división y el conflicto entre las personas, contrarias al llamado cristiano a la paz, la unidad y el amor fraternal. Pablo no solo da instrucciones sobre lo que debe evitarse, sino que también proporciona una solución positiva: vestíos del Señor Jesucristo. Esta metáfora de vestirse implica adoptar y asumir plenamente la identidad y el carácter de Cristo. Significa permitir que la presencia y los valores de Cristo permeen en cada aspecto de la vida del creyente. Vestirse de Cristo conlleva adoptar sus enseñanzas, su compasión, su amor y su santidad, de modo que la vida del creyente refleje cada vez más la de su Señor. El consejo final, no proveáis para los deseos de la carne, subraya la necesidad de una vigilancia continua contra los deseos y tentaciones que provienen de la naturaleza pecaminosa.
Proveer para los deseos de la carne implica anticipar y satisfacer estos deseos, lo cual Pablo advierte en contra. En lugar de buscar formas de gratificar estos deseos, los creyentes deben centrarse en vivir conforme al Espíritu, buscando aquello que agrada a Dios y que edifica tanto al individuo como a la comunidad. Estos versículos, en su conjunto, presentan un llamado a una vida transformada, que se aparta de los excesos y los deseos desordenados para abrazar una existencia centrada en Cristo y sus valores. Pablo llama a los creyentes a ser conscientes de su conducta, a vivir de manera que honre a Dios y a evitar aquello que pueda desviarlos de su camino espiritual. La imagen de vestirse de Cristo y vivir como de día es un poderoso recordatorio de la necesidad de una vida íntegra y comprometida con los principios del Evangelio, viviendo en la luz y reflejando el carácter de Jesús en todas las áreas de la vida. Número 8, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5:3 proporciona una instrucción clara y contundente para los creyentes. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Este versículo está enmarcado en una exhortación más amplia de Pablo sobre cómo deben vivir aquellos que han sido llamados a ser hijos de Dios. La enseñanza se centra en la pureza y la conducta moral que debe caracterizar a los seguidores de Cristo. La fornicación, referida aquí, se entiende como cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Pablo subraya que tales comportamientos no deben ni siquiera mencionarse entre los creyentes. Esta fuerte prohibición destaca la gravedad de estos actos y su absoluta incompatibilidad con la vida cristiana. La pureza sexual es una parte esencial de la santidad a la que los creyentes están llamados. La inmundicia se refiere a todo tipo de impureza moral y física, abarcando no solo los actos sexuales inapropiados, sino también cualquier comportamiento o pensamiento que sea impuro. Esta inclusión de toda inmundicia amplía la perspectiva de la pureza, sugiriendo que los creyentes deben mantenerse alejados de cualquier cosa que pueda contaminar su mente, cuerpo o espíritu. La avaricia es el deseo insaciable de poseer más de lo necesario, ya sea dinero, bienes materiales o incluso poder. La inclusión de la avaricia junto a la fornicación y la inmundicia subraya que los deseos desordenados, sean sexuales o materiales, son igualmente dañinos para la vida espiritual. La avaricia, al igual que la inmoralidad sexual, refleja un corazón que busca satisfacción en cosas terrenales en lugar de en Dios. Pablo enfatiza que ni siquiera deben ser mencionados estos comportamientos entre los creyentes. Este fuerte lenguaje no solo prohíbe la práctica de tales actos, sino que también desalienta cualquier tipo de conversación o tolerancia hacia ellos. La idea es que los santos, es decir, aquellos que han sido apartados para Dios, deben vivir de manera que su conducta y sus conversaciones reflejen su llamado a la santidad. La santidad implica una separación de todo lo que es impuro o pecaminoso y una dedicación a vivir de acuerdo con los principios de Dios. La frase «como conviene a santos» señala que los creyentes tienen una identidad especial y una responsabilidad de vivir de acuerdo con esa identidad. Ser santo significa ser apartado para Dios, y por lo tanto, la vida del creyente debe estar marcada por la pureza y la integridad en todos los aspectos. Este estándar de vida no es simplemente una expectativa externa, sino una expresión de la transformación interna que ha ocurrido a través de la fe en Cristo. El llamado de Pablo a evitar incluso la mención de tales pecados es una invitación a una vida de integridad y a un testimonio que glorifique a Dios.
La comunidad de creyentes debe ser un reflejo de la pureza y la santidad de Dios. Y esto se logra no solo mediante la abstención de comportamientos pecaminosos, sino también mediante la creación de un ambiente donde tales comportamientos no son tolerados ni discutidos favorablemente. Número 9. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5 es una exhortación del apóstol Pablo que llama a los creyentes a una transformación radical y continua de su vida moral y espiritual. En este versículo Pablo dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta instrucción es parte de una sección más amplia en la que Pablo habla sobre la vida nueva en Cristo y la necesidad de dejar atrás las viejas maneras de vivir. La expresión «haced morir» es fuerte y enérgica, sugiriendo no solo una simple evitación de los pecados, sino una acción decidida y continua para erradicarlos completamente de la vida del creyente. Esto implica un esfuerzo activo para eliminar cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios y que no sea compatible con la nueva identidad en Cristo. La metáfora de la muerte aquí subraya la necesidad de una ruptura completa y definitiva con los antiguos patrones de comportamiento pecaminoso. Lo terrenal se refiere a las cosas de la naturaleza humana caída que están en oposición a los valores y principios del reino de Dios. Estas cosas terrenales abarcan una variedad de pecados y deseos desordenados que Pablo enumera específicamente: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La fornicación se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, un pecado que Pablo considera particularmente destructivo tanto para la persona como para la comunidad de fe. La impureza abarca una amplia gama de conductas y pensamientos inmorales, no limitándose solo a lo sexual, sino también a cualquier forma de contaminación moral. Las pasiones desordenadas son deseos intensos y descontrolados que pueden llevar a comportamientos pecaminosos, reflejando una falta de autocontrol y una entrega a los impulsos carnales. Los malos deseos se refieren a cualquier tipo de deseos pecaminosos, no solo relacionados con la sexualidad, sino también con cualquier otra área de la vida donde los deseos pueden desviarse de los propósitos de Dios. La avaricia es el deseo insaciable de obtener más de lo necesario, ya sea en términos de dinero, bienes materiales o poder. Pablo destaca la avaricia como idolatría porque pone el deseo de posesiones por encima de Dios, haciendo de las cosas un ídolo que compite con la adoración y la lealtad debidas a Dios. La identificación de la avaricia como idolatría es particularmente significativa porque muestra cómo los deseos desordenados no son simplemente una cuestión de ética personal, sino una cuestión de adoración y lealtad espiritual. La idolatría, en este contexto, no se refiere solo a la adoración de ídolos de madera o piedra, sino a cualquier cosa que desplace a Dios del lugar central en la vida de una persona. Pablo llama a los creyentes a una vida de santidad y pureza que refleje su nueva identidad en Cristo. Este llamado no es solo a nivel individual, sino que también tiene implicaciones para la comunidad de fe. Una comunidad que hace morir lo terrenal en ellos es una comunidad que vive en armonía con los valores del reino de Dios, mostrando al mundo un ejemplo de lo que significa ser transformado por la gracia y el poder de Cristo. Número 10. Santiago 1:14-15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15
ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza de la tentación y el proceso por el cual el pecado se desarrolla y lleva a sus consecuencias finales. Estos versículos explican cómo la tentación no proviene de Dios, sino de los propios deseos desordenados de la persona. Este entendimiento es crucial para una correcta comprensión de la lucha contra el pecado y la importancia de la santidad personal. El pasaje comienza aclarando que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia se refiere a los deseos desordenados y fuertes inclinaciones hacia lo que es prohibido o pecaminoso. Estos deseos surgen del interior de la persona, reflejando la naturaleza humana caída que tiende hacia el pecado. La atracción y seducción de estos deseos indican que la tentación es un proceso interno, donde la mente y el corazón son tironeados hacia el pecado. Santiago describe este proceso con una metáfora de la concepción y el nacimiento. La concupiscencia concibe cuando la persona cede a estos deseos, permitiendo que germinen en su mente y corazón. Este acto de ceder a la tentación es el primer paso hacia el pecado, un momento crítico donde la decisión de resistir o sucumbir determina el curso de acción. Al permitir que estos deseos tomen forma, se inicia un proceso de desarrollo del pecado. El siguiente paso en el proceso es que la concupiscencia da a luz el pecado. Aquí, la metáfora del nacimiento subraya que el pecado es el resultado inevitable de ceder a los deseos desordenados. El pecado, entonces, no es un evento aislado, sino el fruto de un proceso interno que comienza con la tentación. Este nacimiento del pecado puede manifestarse en diversas formas, dependiendo de los deseos específicos a los que se ha cedido. Finalmente, Santiago advierte que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La consumación del pecado se refiere a la culminación de su desarrollo y a la persistencia en el comportamiento pecaminoso. Esta etapa final implica una separación y alejamiento de Dios, ya que el pecado crea una barrera entre el hombre y su Creador. La muerte, en este contexto, no se limita a la muerte física, sino que abarca la muerte espiritual y eterna. Es la consecuencia última y más grave del pecado no arrepentido y persistente. Este pasaje subraya la importancia de la vigilancia y la resistencia desde el primer momento de la tentación. Al entender que la tentación proviene de los propios deseos desordenados, los creyentes son llamados a ser conscientes de sus inclinaciones internas y a someterlas al control del Espíritu Santo. La lucha contra el pecado comienza en el corazón y la mente, donde los deseos deben ser evaluados y controlados para evitar que se conviertan en pecado. Además, la enseñanza de Santiago resalta la gravedad del pecado y sus consecuencias. Al describir el proceso, desde la tentación hasta la muerte, se muestra claramente que el pecado no es simplemente una serie de actos aislados, sino un camino que lleva a la separación definitiva de Dios. Este entendimiento debería motivar a los creyentes a buscar la santidad y a resistir la tentación con firmeza y determinación. Número 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11 ofrece una exhortación afectuosa y urgente a los creyentes, presentándolos como amados y apelando a su identidad como extranjeros y peregrinos. Pedro utiliza estas designaciones para enfatizar que los cristianos no pertenecen a este mundo de manera definitiva, sino que están en un viaje hacia su hogar celestial. Esta perspectiva es crucial para entender la exhortación que sigue: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al llamarlos extranjeros y peregrinos, Pedro recuerda a los creyentes que su verdadera ciudadanía está en el cielo y que su estancia en la tierra es temporal.
Esta identidad debería influir profundamente en cómo viven sus vidas, enfocándose en lo eterno en lugar de en lo temporal. La idea de ser peregrinos también implica un viaje con un propósito y destino claro. Y durante este viaje deben evitar las distracciones y tentaciones que podrían desviarlos del camino. La exhortación a abstenerse de los deseos carnales se refiere a los deseos y pasiones que provienen de la naturaleza humana caída, los cuales son contrarios a la voluntad de Dios. Estos deseos carnales abarcan una amplia gama de comportamientos y pensamientos pecaminosos, desde la inmoralidad sexual hasta la avaricia, la ira y la envidia. Pedro advierte que estos deseos no solo son pecaminosos en sí mismos, sino que también batallan contra el alma. La frase «batallan contra el alma» sugiere una lucha interna constante. Los deseos carnales no solo afectan el cuerpo, sino que también tienen un impacto profundo y negativo en la vida espiritual. Esta batalla interna puede debilitar la fe, erosionar la paz y la alegría, y alejar al creyente de una relación íntima con Dios. La guerra que los deseos carnales libran contra el alma subraya la necesidad de una vigilancia continua y una resistencia activa contra estas tentaciones. Pedro, al dirigirse a los creyentes como amados, resalta su afecto y preocupación pastoral por ellos. Este término cariñoso refuerza que su exhortación no es solo una regla fría o una advertencia severa, sino un consejo lleno de amor y cuidado. Pedro desea lo mejor para sus lectores y sabe que ceder a los deseos carnales tendrá consecuencias destructivas tanto en esta vida como en la vida por venir. Además, la llamada a abstenerse de estos deseos tiene una dimensión comunitaria. Los cristianos están llamados a ser un testimonio vivo de la transformación que Cristo ha hecho en sus vidas. Al vivir de manera diferente, resistiendo los deseos carnales, los creyentes no solo protegen su propia alma, sino que también reflejan la santidad y el amor de Dios al mundo que los rodea. Este testimonio puede ser una poderosa herramienta de evangelización, mostrando a otros el poder redentor de Dios. Número 12. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22 ofrece una exhortación clara y práctica a los creyentes, particularmente a los jóvenes, sobre cómo vivir una vida piadosa y apartada de las tentaciones que pueden desviar del camino de Dios. Pablo, escribiendo a su joven discípulo Timoteo, le aconseja huir también de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Este consejo es tanto preventivo como positivo, proporcionando una guía sobre lo que debe evitarse y lo que debe perseguirse. La instrucción de huir de las pasiones juveniles sugiere una acción inmediata y decisiva. Las pasiones juveniles se refieren a los deseos y tentaciones que son especialmente fuertes durante la juventud, como la lujuria, la impulsividad, el orgullo, la ambición desmedida y otros impulsos que pueden llevar a comportamientos pecaminosos. Pablo no aconseja a Timoteo que simplemente resista estas pasiones, sino que huya de ellas, indicando que es esencial evitar situaciones y contextos donde estas tentaciones puedan surgir. La palabra huir implica una acción rápida y determinada, mostrando la seriedad de evitar cualquier cosa que pueda llevar al pecado. Además de huir de las pasiones juveniles, Pablo insta a Timoteo a seguir activamente la justicia, la fe, el amor y la paz. Este llamado a seguir estos principios positivos sugiere que la vida cristiana no se trata solo de evitar el mal, sino de perseguir activamente lo que es bueno y agradable a Dios. Seguir la justicia
implica vivir de acuerdo con los principios de rectitud y moralidad que Dios ha establecido. La justicia en la vida de un creyente se refleja en la honestidad, la integridad y la conducta ética en todas las áreas de la vida. Seguir la fe significa confiar en Dios y vivir de acuerdo con esa confianza, mostrando fidelidad y lealtad a sus mandamientos y promesas. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza que se manifiesta en acciones y decisiones diarias. Seguir el amor implica un compromiso con el bienestar de los demás, reflejando el amor de Dios en todas las relaciones interpersonales. El amor cristiano es sacrificial y desinteresado, buscando siempre el bien del prójimo. Seguir la paz significa buscar y mantener la armonía y la reconciliación en todas las relaciones. La paz es tanto un estado interno de tranquilidad como una práctica externa de evitar conflictos y promover la unidad. Pablo también menciona que estas virtudes deben ser perseguidas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto resalta la importancia de la comunidad en la vida cristiana. La compañía de otros creyentes que también buscan vivir en santidad y pureza es crucial para el crecimiento espiritual y la perseverancia en la fe. La comunidad proporciona apoyo, rendición de cuentas y un ejemplo de vida piadosa, ayudando a cada miembro a mantenerse firme en su camino espiritual. En este contexto, invocar al Señor de corazón limpio se refiere a una vida de integridad y pureza, sin hipocresía ni doblez. Es una llamada a una devoción genuina y sincera a Dios, que se manifiesta tanto en la oración como en la conducta diaria. Número 13. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Primera de Juan 2:16 ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de las tentaciones y deseos que apartan a los creyentes de la voluntad de Dios. Juan identifica 3 categorías de tentaciones que abarcan prácticamente todas las áreas de la vida humana: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tentaciones, según Juan, no provienen del Padre, sino del mundo, y representan una fuente de corrupción y alejamiento de la verdadera comunión con Dios. Los deseos de la carne se refieren a los impulsos y apetitos físicos que, aunque naturales en sí mismos, pueden volverse pecaminosos cuando se buscan de manera desordenada o fuera de los límites establecidos por Dios. Esto incluye no solo la lujuria y la inmoralidad sexual, sino también otros deseos como la glotonería, la pereza y cualquier forma de indulgencia excesiva.
La carne, en este contexto, simboliza la naturaleza humana caída que busca la satisfacción inmediata y egoísta sin considerar las consecuencias espirituales. Los deseos de los ojos aluden a la codicia y la envidia que surgen al ver lo que otros tienen y desearlo para uno mismo. Este tipo de deseo es activado por lo que se ve y se percibe como deseable y puede llevar a la avaricia, el robo y la deshonestidad. Los ojos son una puerta importante por la que entra la tentación, ya que a menudo lo que vemos puede encender en nosotros un deseo intenso que nos desvía del camino de la rectitud. Este deseo visual puede incluir el materialismo y el consumismo, donde las personas se dejan llevar por la apariencia y el brillo de las posesiones mundanas. La vanagloria de la vida se refiere al orgullo y la arrogancia que resultan de las posesiones, los logros y las posiciones sociales. Este tipo de orgullo es una confianza vana en uno mismo y en lo que se tiene, en lugar de depender de Dios. La vanagloria lleva a una vida centrada en el ego y en la búsqueda de reconocimiento y admiración por parte de los demás. Es una ilusión de autosuficiencia que ignora la necesidad de humildad y dependencia de Dios. La vanagloria de la vida puede manifestarse en el deseo de poder, estatus y reconocimiento social, donde la persona busca ser exaltada y admirada por los demás. Juan deja claro que estas tres formas de tentación no provienen del Padre, sino del mundo. Esto establece una distinción fundamental entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. El mundo, en este contexto, no se refiere a la creación física, sino al sistema de valores y prácticas que están en oposición a Dios. Este sistema mundano promueve la satisfacción inmediata, la gratificación de los deseos egoístas y la exaltación del yo por encima de la sumisión a Dios. La afirmación de que estos deseos no provienen del Padre implica que no son parte del propósito o el diseño de Dios para la humanidad. Dios, en su santidad y bondad, no desea que sus hijos sean esclavos de sus deseos carnales, visuales o de vanagloria. En cambio, Él llama a sus hijos a vivir en conformidad con su voluntad, buscando primero su reino y su justicia, y confiando en que Él proveerá todo lo necesario para la vida y la piedad. Este pasaje invita a los creyentes a examinar sus vidas y a reconocer las áreas donde pueden estar sucumbiendo a estas tentaciones. Al identificar y resistir estos deseos, los creyentes pueden vivir de una manera que refleje su identidad en Cristo y su compromiso con los valores del reino de Dios. La lucha contra estos deseos es continua y requiere dependencia del Espíritu Santo, quien capacita a los creyentes para vivir en santidad y verdad. Número 14. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19 proporciona una visión crucial sobre la naturaleza del pecado y su origen. Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta declaración resalta que el problema del pecado es fundamentalmente interno, radicado en el corazón humano y no meramente externo o superficial. El corazón, en la Biblia, se refiere al centro del ser humano, donde residen los pensamientos, deseos, emociones y voluntad. Es la fuente de la personalidad y el carácter, el lugar donde se toman decisiones morales y espirituales. Jesús enfatiza que los pecados no son simplemente acciones externas, sino manifestaciones de un problema más profundo que reside en el corazón. Este entendimiento subraya la necesidad de una transformación interna para abordar verdaderamente el problema del pecado. Jesús menciona una serie de pecados específicos que emanan del corazón. Malos pensamientos.
Estos incluyen todo tipo de pensamientos inmorales y negativos que pueden llevar a acciones pecaminosas. Los pensamientos son poderosos y pueden dar forma a las actitudes y comportamientos. Jesús enseña que la batalla contra el pecado comienza en la mente y el corazón, donde se originan los pensamientos. Homicidios. El acto de quitar la vida a otra persona es uno de los pecados más graves. Jesús aclara que el homicidio no solo es un acto físico, sino que comienza con sentimientos de ira, odio y desprecio en el corazón. Según Mateo 5, 21, 22, Jesús enseña que incluso el enojo injusto contra otro es comparable al asesinato. Adulterios. La infidelidad matrimonial es otro pecado que Jesús dice que se origina en el corazón. Mateo 5, 27, 28 amplía esta idea al enseñar que incluso mirar a alguien con lujuria es cometer adulterio en el corazón. Esto muestra que los deseos internos son tan importantes como las acciones externas. Fornicaciones. La inmoralidad sexual en general, que incluye todas las formas de actividad sexual fuera del matrimonio, también surge del corazón. Los deseos sexuales desordenados y no controlados pueden llevar a acciones que deshonran a Dios y a los demás. Hurtos. El robo es una acción que refleja un corazón codicioso y egoísta. El deseo de tomar lo que no nos pertenece muestra una falta de contentamiento y respeto por la propiedad de otros. Falsos testimonios. Mentir y dar falso testimonio dañan la confianza y las relaciones. Estos actos reflejan un corazón que no valora la verdad y que busca manipular y controlar situaciones a través del engaño. Blasfemias. Hablar irreverentemente contra Dios o las cosas sagradas refleja un corazón que no respeta ni teme a Dios. La blasfemia puede tomar muchas formas, desde el uso casual e irrespetuoso del nombre de Dios hasta la abierta rebelión y desprecio. Al señalar que todos estos pecados proceden del corazón, Jesús está desafiando la noción de que la piedad puede lograrse simplemente a través de la adherencia a reglas y rituales externos. En el contexto del pasaje, Jesús está respondiendo a los fariseos y escribas que criticaban a sus discípulos por no seguir las tradiciones de purificación ceremonial. Jesús argumenta que la verdadera pureza no se trata de lavarse las manos, sino de tener un corazón limpio. Este énfasis en el corazón destaca la necesidad de una transformación espiritual profunda que solo puede lograrse a través de la obra del Espíritu Santo. La regeneración y santificación del corazón son esenciales para vivir una vida que verdaderamente honre a Dios. No se trata solo de cambiar el comportamiento externo, sino de permitir que Dios transforme el corazón desde dentro. Número 15. Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21, 23 ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza humana y el origen del pecado. Jesús enseña que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta enseñanza resalta que el verdadero problema del pecado es interno y radica en el corazón humano. Jesús comienza afirmando que de dentro del corazón de los hombres salen una serie de pecados. El corazón, en la Biblia, es visto como el centro de la personalidad, donde se originan los pensamientos, deseos y decisiones. La corrupción del corazón humano es la raíz de todos los comportamientos pecaminosos.
Esto desafía la idea de que el pecado es simplemente el resultado de influencias externas o circunstancias. En cambio, Jesús enseña que el pecado proviene de lo más profundo de nuestro ser. Los pecados enumerados por Jesús abarcan una amplia gama de comportamientos y actitudes pecaminosas, malos pensamientos. Estos incluyen todo tipo de pensamientos inmorales y negativos que pueden llevar a acciones pecaminosas. Jesús destaca que el pecado comienza en la mente, subrayando la importancia de la pureza mental y emocional. Adulterios. La infidelidad matrimonial comienza con deseos y pensamientos lujuriosos. Jesús enseña que incluso el deseo de cometer adulterio es equivalente al acto mismo, Mateo 5, 27, 28. Fornicaciones. La inmoralidad sexual, que incluye cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, surge del deseo desordenado y la falta de control sobre los impulsos sexuales. Homicidios. El asesinato, un pecado extremo, comienza con la ira, el odio y el desprecio en el corazón. Jesús enseñó que incluso el enojo injusto es comparable al homicidio. Mateo 5, 21, 22. Hurtos. El robo refleja la codicia y el deseo de tomar lo que no pertenece a uno. Este pecado muestra una falta de respeto por la propiedad de los demás y una falta de contentamiento con lo que se tiene. Avaricias. La avaricia es el deseo insaciable de obtener más de lo necesario. Es una forma de idolatría, donde se pone el deseo de posesiones por encima de Dios. Maldades. Este término general incluye todo tipo de comportamiento malvado y perjudicial, reflejando una disposición hacia la maldad y la destrucción. Engaño. La deshonestidad y el engaño reflejan un corazón que no valora la verdad. El engaño puede manifestarse en mentiras, fraudes y manipulaciones. Lascivia. Este término se refiere a un comportamiento sexualmente inmoral y desvergonzado, reflejando una falta de autocontrol y una entrega a los deseos carnales. Envidia. La envidia es el deseo resentido de lo que otros tienen. Este pecado revela un corazón insatisfecho y amargado. Segunda de Pedro 2, 9, 10 nos ofrece una comprensión profunda sobre la justicia de Dios, su capacidad para librar a los piadosos de la tentación y la inevitabilidad del juicio para los injustos. Estos versículos, escritos por el apóstol Pedro, destacan dos verdades esenciales: la protección divina para los justos y el juicio reservado para los impíos, especialmente para aquellos que viven según sus deseos carnales y desprecian la autoridad divina. La primera parte del versículo, «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos», resalta la soberanía y el cuidado de Dios hacia aquellos que le son fieles. Dios, en su omnisciencia y poder, tiene la capacidad de proteger y guiar a los piadosos, aquellos que buscan vivir conforme a sus mandamientos y en comunión con Él. Esta declaración ofrece una gran esperanza y consuelo para los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las pruebas y tentaciones que puedan enfrentar, Dios está presente para librarlos. Esta protección no siempre significa la eliminación de las dificultades, sino más bien la provisión de fuerza y sabiduría para superar las tentaciones y mantenerse firmes en la fe. La segunda parte del versículo, «y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio», subraya la justicia de Dios. Los injustos, aquellos que viven en rebelión contra Dios y practican el mal, están reservados para el castigo en el día del juicio. Esta reserva implica una certeza del juicio divino, que es inevitable e ineludible. La justicia de Dios asegura que el mal no quedará impune y que cada persona será responsable de sus acciones. Pedro menciona específicamente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Estos individuos que se entregan a deseos carnales y a la inmundicia
y que además desprecian la autoridad divina, están bajo el juicio de Dios. La concupiscencia se refiere a deseos sexuales desordenados, mientras que la inmundicia abarca todo tipo de impureza moral. Despreciar el señorío implica rechazar la autoridad y soberanía de Dios. Pedro está advirtiendo que este tipo de vida, caracterizada por la indulgencia en deseos carnales y el desprecio de la autoridad divina, está bajo el juicio de Dios. Rated E for everyone. Includes in-game purchases. Includes random items. EA Sports FC 26 is here. Play your way this holiday season with an overhauled gameplay experience powered by community feedback. Enjoy festive upgrades in Ultimate Team with Winter Wildcards. Take on holiday-themed challenges and manage your career, like navigating the busy Christmas period. And team up with friends and clubs with new tournaments and live events. The club is yours. Give the gift of football with EA Sports FC 26. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. From writer-director Rian Johnson. The Holy Grail. A perfectly impossible crime. Wake Up Dead Man has critics singing its praises. God help me. Anything else? It's a deliciously entertaining mystery. That's nice. It's certified fresh. It's a miracle. Okay, you're freaking me out now. It's the best Knives Out movie yet. This case is solvable, right? Oh, you'll see. It's fun. Wake Up Dead Man, a Knives Out mystery starring Daniel Craig. Now playing on Netflix. Aquellos que persisten en tales prácticas están destinados a enfrentar el castigo divino en el día del juicio. Esta advertencia es una llamada a la sobriedad y al arrepentimiento, recordando a los creyentes y no creyentes, por igual que la justicia de Dios es inflexible y que la rebelión contra su autoridad tiene consecuencias eternas. Estos versículos también tienen un contexto más amplio dentro de la carta de Pedro, donde él está refutando a los falsos maestros y advirtiendo sobre sus enseñanzas y comportamientos corruptos. Los falsos maestros a menudo prometen libertad mientras viven en esclavitud al pecado y llevan a otros por el mismo camino destructivo. Pedro está asegurando a sus lectores que Dios es capaz de distinguir entre los justos y los injustos, protegiendo a los primeros y reservando juicio para los segundos. Número 18. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera a los Corintios 10:13 ofrece una poderosa y alentadora promesa sobre la naturaleza de la tentación y la fidelidad de Dios en ayudar a los creyentes a enfrentarla. Pablo escribe: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo es un recordatorio tanto de la realidad de la tentación como del compromiso de Dios con sus hijos para ayudarlos a superar cualquier prueba. La primera parte del versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, nos asegura que las tentaciones que enfrentamos son comunes a la experiencia humana. Esto significa que no estamos solos en nuestras luchas. Otros también han enfrentado y superado las mismas pruebas. Las tentaciones son una parte inherente de la condición humana y no son únicas ni insuperables. Al reconocer que nuestras tentaciones son compartidas, podemos encontrar consuelo y fuerza al saber que otros han pasado por lo mismo y han salido victoriosos. La segunda parte del versículo, pero fiel es Dios,
cambia el enfoque hacia la fidelidad de Dios. Esta declaración subraya la confianza que podemos tener en el carácter y las promesas de Dios. La fidelidad de Dios significa que Él es constante, confiable y digno de confianza en todas las circunstancias. No nos abandonará ni nos dejará enfrentar las tentaciones solos. En su fidelidad, Dios proporciona el apoyo y los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío. Pablo continúa, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esta promesa asegura a los creyentes que Dios conoce sus límites y no permitirá que enfrenten tentaciones que sean insuperables. Dios, en su sabiduría y amor, mide las pruebas que permite en nuestras vidas y no permitirá que sea más de lo que podamos soportar con su ayuda. Esto no significa que las tentaciones sean fáciles de superar, sino que siempre son manejables con la fuerza y la gracia que Dios proporciona. La última parte del versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, nos asegura que con cada tentación, Dios también proporciona una manera de escape. Esta salida no es necesariamente una eliminación instantánea de la tentación, sino una forma de soportarla y vencerla. Dios nos da los medios para resistir y superar las pruebas, ya sea a través de la fortaleza espiritual, la sabiduría, el apoyo de la comunidad de fe o el poder del Espíritu Santo. Número 19. Segunda a los Corintios 12:21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Segunda a los Corintios 12:21 expresa la preocupación de Pablo por el estado espiritual de la iglesia en Corinto. Él escribe, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Este versículo revela varias capas de emociones y acciones esperadas tanto de Pablo como de la congregación. La frase «me humille Dios entre vosotros» muestra la profunda humildad de Pablo como líder espiritual. Pablo anticipa que si encuentra a la iglesia en un estado de pecado no arrepentido, sentirá una gran tristeza y humillación. Esta humillación no es un castigo de Dios, sino una respuesta emocional de un pastor preocupado por su congregación. La tristeza y el dolor que Pablo anticipa provienen de su amor y preocupación por el bienestar espiritual de los corintios. Él sabe que el pecado sin arrepentimiento daña no solo a los individuos, sino también a la comunidad de fe en su totalidad. La expresión «quizá tenga que llorar» muestra la intensidad de los sentimientos de Pablo. Él anticipa lágrimas de tristeza por aquellos que han persistido en el pecado sin arrepentimiento. Llorar por los pecados de otros refleja el profundo cuidado pastoral de Pablo y su solidaridad con el sufrimiento y la lucha espiritual de su congregación. Sus lágrimas también indican una intercesión sincera y un llamado urgente al arrepentimiento. Pablo se refiere específicamente a muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Aquí menciona 3 tipos de pecados sexuales. Inmundicia. Este término abarca una amplia gama de impurezas morales y físicas. En el contexto bíblico, la inmundicia a menudo se refiere a comportamientos que contaminan el cuerpo y el espíritu, alejando a las personas de la santidad que Dios requiere. Fornicación. La fornicación se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Pablo condena este comportamiento porque viola el diseño divino para la sexualidad y el matrimonio y tiene graves consecuencias espirituales y relacionales. Lascivia.
La lascivia implica una conducta sexualmente inmoral y desvergonzada, caracterizada por un comportamiento licencioso y sin control. Este término sugiere una entrega desenfrenada a los deseos sexuales sin consideración por las normas morales o la dignidad personal. Pablo está profundamente preocupado por aquellos que persisten en estos pecados sin arrepentirse. El arrepentimiento es esencial en la vida cristiana porque implica un reconocimiento del pecado, una confesión sincera y una decisión de cambiar de comportamiento. Sin arrepentimiento, los creyentes permanecen en un estado de separación de Dios y su relación con Él y con la comunidad de fe se ve gravemente afectada. La falta de arrepentimiento también indica una resistencia al Espíritu Santo, que es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Cuando los creyentes ignoran la convicción del Espíritu y persisten en el pecado, están rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Pablo espera que su tristeza y llanto motiven a los corintios a considerar seriamente su condición espiritual y a buscar el arrepentimiento genuino. Su carta es una llamada a la reflexión y a la acción. Al compartir sus emociones, Pablo también muestra un modelo de liderazgo pastoral que se preocupa profundamente por el bienestar espiritual de la congregación. Número 20. Proverbios 7, 25-27. No se desvíe tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7, 25-27 ofrece una advertencia contundente sobre los peligros de la seducción y la lujuria, representados en la figura de una mujer adúltera. Estos versículos forman parte de un pasaje más amplio en el que un padre instruye a su hijo sobre los peligros de caer en las trampas de la inmoralidad sexual. La advertencia es clara y directa. No se desvíe tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Every successful business evolves. And to keep up, you need a bank relationship that evolves too. When you collaborate with KeyBank, you don't get one-size-fits-all solutions. Our expansive team of experts across industry verticals wouldn't be here if you did. Always ready with bespoke solutions for your biggest challenges and opportunities. We know all businesses are different, and that's why we approach business differently. Reimagine business as usual. KeyBank opens doors. Learn more at key.com/B2B. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. El primer consejo, no se desvíe tu corazón a sus caminos, subraya la importancia de la intención y la dirección del corazón. En la Biblia, el corazón es visto como el centro de los pensamientos, deseos y decisiones. Desviar el corazón hacia los caminos de la seducción implica permitir que los pensamientos y deseos se alejen de los principios de la sabiduría y la justicia. Este desvío inicial es peligroso porque el pecado a menudo comienza en el corazón antes de manifestarse en acciones externas. Mantener el corazón enfocado en lo correcto es fundamental
para evitar caer en la tentación. La frase «no yerres en sus veredas» complementa este consejo, advirtiendo contra la acción de seguir los caminos de la seducción. Errar en sus veredas significa no solo pensar en la tentación, sino también actuar según esos pensamientos. Las veredas representan las decisiones y acciones que uno toma, y seguir las veredas de la inmoralidad lleva inevitablemente a la destrucción. Esta advertencia es una llamada a la vigilancia constante y a la toma de decisiones sabias que mantengan a uno alejado de situaciones peligrosas. El versículo 26 amplía esta advertencia al señalar las consecuencias devastadoras de seguir estos caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Aquí, el proverbio reconoce que la lujuria tiene un poder significativo y ha llevado a la ruina a muchas personas. La referencia a los más fuertes sugiere que incluso aquellos que parecen ser moral y espiritualmente fuertes no están inmunes a la tentación. Esta advertencia subraya la necesidad de humildad y reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Nadie está por encima del riesgo de caer en el pecado si no permanece vigilante y dependiente de la sabiduría y la guía de Dios. Finalmente, el versículo 27 proporciona una imagen sombría del destino final de aquellos que siguen estos caminos. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El Seol, en la tradición hebrea, es el lugar de los muertos, una morada sombría y sin esperanza. Describir la casa de la mujer adúltera como un camino al Seol y un lugar que conduce a las cámaras de la muerte es una manera enfática de decir que la inmoralidad sexual lleva a la destrucción espiritual y potencialmente a la muerte física. Este destino no es solo una cuestión de consecuencias naturales del pecado, sino también del juicio divino sobre la inmoralidad. Estos versículos en Proverbios no solo advierten sobre los peligros de la lujuria y la seducción, sino que también destacan la importancia de la sabiduría y la obediencia a los mandamientos de Dios como medios para protegerse de tales peligros. La sabiduría en los Proverbios es personificada y presentada como una guía segura que protege contra los caminos destructivos. Al abrazar la sabiduría y seguir los caminos de la rectitud, uno puede evitar los peligros que llevan a la ruina y la muerte. Gracias por participar en este estudio bíblico. Ahora, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido relacionado con este tema. Mira uno de los videos en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.